póngale ahí al tema, se llama de la humillación a la exaltación. ¿A qué le suena la palabra humillación? Cuando hablamos de humillación, no suele gustarnos mucho. Y es que desde muy pequeños hemos crecido con un concepto bastante malo acerca de humillarse. Yo creo que todos los que estamos aquí, ay no, como que eso de humillar es muy feo, a mí no me gustaría ser humillado. Y tiene razón, pero le repito, es por ese concepto con el que crecemos desde pequeños. La definición de humillación que el mundo tiene es algo más o menos así. Se considera humillación al acto de avergonzar y ofender a una persona por causa de su aspecto físico, de sus creencias, de sus valores y capacidades de una manera fuerte. Hacer una ofensa fuerte, al punto de causar un daño interno. Esta humillación puede ser o no de manera pública. Ahora, le quiero invitar a que usted se imagine estas tres escenas. La primera es un niño de 12 años que debido a sus inseguridades no suele ser muy bueno en lo que hace. Por ejemplo, en las carreras de velocidad organizadas en su escuela, siempre es el último lugar. Sus calificaciones siempre están por debajo del 6 y eso de moverse solo por las calles de la ciudad no es lo suyo porque le da mucho miedo. Un día, al terminar una carrera y otra vez haber llegado en último lugar, su papá desesperado se acerca a él, lo toma por los dos brazos y le grita: eres un bueno para nada, estoy avergonzado de ser tu padre. Ante tal humillación, el pequeño es marcado para toda su vida y siguen siendo mayores sus temores cada día. O esta segunda escena, la adolescente que durante más de un año estuvo saliendo con un chico de su escuela y poco a poco este le fue convenciendo que tener relaciones sexuales no era tan malo como ella pensaba. La consecuencia de esto, un embarazo a los 17 años. La adolescente, al darle la noticia a su novio y ahora padre del bebé, es humillada y rechazada, pues el chico niega que ese sea su hijo y por si fuera poco, le dice que no la quiere volver a ver jamás. Tercera, el padre de familia que se queda desempleado. Sus compañeros en el trabajo estuvieron constantemente insistiéndole que aprendiera a utilizar la computadora, si no, lo despedirían. Se llegó el día, hay recorte de personal en la empresa y los dueños deciden despedir a aquellos que no cuenten con habilidades para el manejo de la tecnología. Al llegar a su casa deprimido y triste y darle la noticia a su esposa, esta se enfurece y le grita frente a todos sus hijos: eres un tonto, nunca debí casarme contigo, sabía que nunca ibas a lograr nada. Ante tal humillación y desesperación, el hombre decide acabar con su vida. ¿Has sido alguna vez humillado? ¿Recuerdas lo que se te desahogaste o lo guardaste? Y mi pregunta es, ¿lo sigues guardando? Ahora, aquí hay dos cosas. Yo tengo una célula de niños, es muy padre porque ves a Jesús reflejado en ellos, es muy bonito. Y hablábamos el otro día acerca del bullying, que es algo más o menos similar. Y les decía yo, ¿eres tú quien hace bullying en la escuela? Tienes que dejar de hacerlo. Porque tú fuiste llamado para ser de bendición, para traer sanidad a las personas, para abrazarlos, para aconsejarlos, para reflejar el amor de Cristo en su vida. Y lo mismo te quiero decir en esta mañana. ¿Eres tú quien humilla? Tienes que dejar de hacerlo. Tienes que ir, pedir perdón a la persona a la que se lo estás haciendo, abrazarle y mostrarle a Jesús de ahora en adelante. Tienes que dejar de hacerlo. Muy bien, ahora, hay dos formas, gracias, de ser parte de la humillación. La primera es por obra del diablo. Constantemente el enemigo se esfuerza por hacernos creer que no valemos nada, que no podemos hacer nada y que nuestra vida no tiene ningún propósito. Esta forma de humillación te va llevando poco a poco a caer en depresión. Y en algunos casos,
esa depresión te va formando vacíos. Y entonces, como seres humanos, buscamos llenar esos vacíos en base a malos hábitos. Humillación, vacíos y un llenado equivocado. ¿Alguna vez usted ha hablado con un alcohólico? Pero con un alcohólico de calle, no el tío que se emborracha en las fiestas, no, un alcohólico de calle. Yo de platicar con realmente ellos vienen de un momento de frustración en su vida, quizá un desempleo, quizá una separación matrimonial, no sé. Entonces ellos quedan tan humillados. Entonces esa humillación crea un vacío en sus vidas y la única manera que tienen de ellos de rellenar ese vacío con el alcohol. O hay humillaciones físicas también. Una humillación física puede ser abuso. Sucede que alguien ha abusado en su infancia y él pues lo trae aquí en su inconsciente, a lo mejor ni se acuerda, no sé, pero fue humillado físicamente. Él empieza a crecer con un vacío que no sabe de dónde viene, pero empieza a crecer con un vacío. Y esas personas por lo regular llenan esos vacíos sexuales con pornografía, porque las humillaciones que vienen de parte del diablo van creando vacíos en tu vida. Y lo que buscas es llenarlos con algo. Quizá inconsciente o conscientemente, no lo sé. Pero así es. Esta es la humillación que le pertenece a Satanás. La segunda es una humillación propia. Parece difícil de entenderla porque yo les vengo platicando acerca del concepto de humillación. Y esto es así como que una humillación propia. Sí, es una humillación por decisión propia. Una gran característica de los seres humanos es no querer ser humillados, ya lo habíamos dicho. Porque la única humillación que generalmente conocemos es la primera, la que tiene que ver con ser avergonzado, señalado y evidenciado. Sin embargo, una de las grandes características que esta segunda humillación tiene es que nunca terminará dejándonos avergonzados. Esta es una humillación que Jesús vivió en carne propia y le dio como resultado ser exaltado hasta el lugar más alto y sentarse a la derecha del Padre. Esta es la segunda forma de humillación. Ahora vamos a leer Filipenses 2:3. Aparecer en las pantallas. Quiero que me acompañen. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo del mar, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recuerdo que cuando conocí a Sai, me dijo que cuál era mi versículo favorito, y yo le decía que era este, y me estaba acordando, y bueno, pues ahí está, ¿no? ¿A cuántos les gusta la historia? Bueno, a lo mejor usted está pensando en la historia de Cristóbal Colón, de Miguel Hidalgo, pero bueno, a lo mejor le gusta la historia del fútbol.
cuántos goles ha metido el Chicharito, de dónde salió, etcétera. Bueno, si a usted le gusta la historia, que no los veo muy convencidos, pero bueno, esta le tiene que gustar. La humillación de Jesús es un acto histórico que vino a marcar absolutamente a toda la humanidad. Porque algo que estaba roto desde que Adán y Eva pecaron, es decir, la comunión de nosotros con Dios estaba rota. Entonces Jesús viene a la tierra, se humilla y entonces esa comunión se vuelve a transformarse, se vuelve a realizar. Entonces, imagínense usted tal grado tan trascendente. Jesús se humilla y esa comunión que estaba rota desde hace muchos años vuelve a ser. Pero ¿sabe qué? No es como que todo, sino que dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo del mar, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta del grado, del resultado, de la consecuencia? Esta consecuencia es algo que hasta nuestros tiempos ahora nosotros podemos disfrutar. Qué grandioso, ¿no le parece? Amén. Ahora, retomemos. La primera forma de humillación le pertenece a ¿quién dijimos? A Satanás, al diablo. Y su principal propósito es avergonzarnos. La segunda forma de humillación, ¿a quién dijimos que le pertenecía? A Dios. Le pertenece a Dios. Viene por decisión propia y su principal propósito es exaltarnos. Dios nos invita a humillarnos. Otra vez, Filipenses 2:3 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Dile al que está a tu lado, yo quiero ser humilde. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dile al que está a tu lado, tú eres mejor que yo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dile al que está a tu lado, primero tú y luego yo. Y aquí viene la invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No te aferres a nada, sino que se despojó de sí mismo. Despójate, tomando forma de siervo, sirve, hecho semejante a los otros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló y ya conocemos la consecuencia, una consecuencia que hasta el presente podemos disfrutar nosotros. ¿Y qué pasa si nosotros vivimos una humillación como la de Jesús? El nombre, van 3 puntos, van 4 puntos. La primera, ¿qué pasa si vivo una humillación como la de Jesús? El nombre de Jesús es predicado. Hay una gran necesidad por comenzar a vivir lo que predicamos. ¿Cómo no tienen una idea? Incluso saliendo ustedes pueden darse cuenta de esa necesidad tan grande que existe allá afuera. En la invitación que Jesús nos dice es, no mirando cada uno suyo por lo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué pasaría si de ahora en adelante comenzamos a vivir Filipenses 2:4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como le dijiste al que estaba a tu lado, primero tú y luego yo. ¿Te ha pasado que estás en la glorieta, vas en tu coche, muy contento, y entonces ves, te das cuenta que viene gente a pedirte dinero? Y tú estás así como que no me vea, que no me pida. Y entonces el chavo se acerca y te pide. Y tú, ay, ya cambió. Y le avanzas y no le das nada. Mire, no le miento, pero a mí me pasa tan seguido con la comida. Yo creo que Dios quiere tratar algo en mi vida ahí. Más de una vez
me ha pasado que me meto la mano al bolsillo y por lo regular sucede cuando vengo de Agape Oficinas, no sé por qué, vengo para acá. Me meto la mano al bolsillo, a mí me gustan mucho los gansitos o cualquier otro tipo de pan. Si en su corazón está, puede traer una ofrenda de pan al final. No, me ha pasado que me meto la mano, ay, traigo 7 pesos, voy a comprar un gansito. Okay. Y es lo único que traigo, ¿no? Entonces tengo que pasar por la glorieta, a fuercitas. Y se acercan los chavos y me piden, pero me acuerdo, no traigo, porque el único dinero que traía era el del gansito. Pero ¿qué creen que hay en el carro, arriba del carro? Un gansito. Y pues le doy el gansito. Y me ha pasado con gansitos, con donas, incluso con lonche que traigo yo a veces. Híjole, no traigo dinero, pero ay, Señor, ¿qué hago? Pues si se lo doy me voy a quedar sin nada para comer y esto y lo otro. No mires por lo tuyo, mira por lo demás mira por los demás primero. Y de esa manera el nombre de Jesús va a ser predicado. Y hay una gran necesidad por aferrarnos a esto. En muchos sentidos, no solamente en lo económico, sino cuando a veces llega alguien y oye, traigo unos problemas, mira, paz. Híjole, pues si supieras también las broncas que yo traigo, ¿cómo ves si mejor te me escuchas a mí? No, Jesús pone a esas personas con necesidad frente a ti para que tú las puedas abrazar, les puedas dar y les puedas aconsejar. Y luego dices de los de la glorieta, no, pues si están bien fuertes para trabajar, ¿por qué no trabajan? Pero mira lo que dice Mateo 5:42. Ahí ya va a aparecer en la pantalla. Creo que no, pero bueno. Mateo 5:42 dice, al que te pida, ¿qué dice? Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, no se lo niegues. Si decides humillarte, viendo primero por el otro antes que por ti, el nombre de Jesús es predicado. No le pongas peros, que si están muy fuertes, que si van a usar el dinero para, no sé, dice la palabra de Dios, al que te pida, dale. Muy bien. Dios nunca te dejará sin nada. Muchas veces este es el evangelio que las personas quieren que le prediques. Un evangelio vivo y de acciones. Segunda cosa que va a pasar en tu vida si decides tener una humillación como la de Jesús. Relaciones personales se reconstruyen. ¿Cuántas semanas, meses o años llevas buscando la manera de reconstruir una relación con algún familiar que se rompió? ¿Ya probaste resolverlo con humildad? ¿O has probado de todo y como que no te falta ese puntito? Filipenses 2:3 dice, no hagas nada en contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La mejor manera de combatir el odio, el coraje, el rencor, es con amor. Me acuerdo que yo solía pelearme mucho con uno de mis hermanos que se llama Alfredo. Y yo iba y le decía a mi mamá, oye, ma, es que mira, Alfredo me dijo esto y lo otro y lo otro. Y como que mi mamá pues ya se la sabía, ¿no? Entonces un día me dice ella, ¿por qué no pruebas el quedarte callado? O sea, no del chisme, sino quedarme callado con Alfredo cuando me decía algo. Y yo dije, bueno, pues lo voy a probar a ver si funciona. Y pues pasaba, ¿no? Y mi hermano me empezaba a molestar y me empezaba a pegar y me empezaba a decir. Entonces yo trataba de quedarme callado, pero no podía. O sea, tarde que temprano yo le respondía, yo le decía algo, porque pues me calaba lo que él me decía y lo que él me hacía. Pero llegando a Cristo, me doy cuenta que la mejor manera de combatir el odio, el rencor, el coraje, es con amor. ¿Y por qué? Porque Jesús así lo hizo con nosotros. Todo el pecado, todo el rencor, toda la desobediencia, todo lo que tú traías antes de llegar a Cristo, Él te aceptó tal como venías
Y el principal resultado de esa aceptación fue el amor que te tuvo. Por eso, entonces ahora dice la Biblia que podemos clamar, Abba, Padre. Porque Él nos aceptó, a pesar de que nosotros éramos unos malotes de primera, unos gruñones, unos borrachos, unos drogadictos, unos lo que se te ocurra. Él no nos reprendió porque de chiquitos tenemos como que esa imagen, ¿no? ¿Se acuerdan? Que tu mamá te decía, si haces, bueno, a mí mi mamá no me decía, si haces esto, Dios te va a castigar. Y luego escuchamos una experiencia de una niña, no me acuerdo quién fue, que dijeron que a la niña le decían, por cada cosa que haces mal, Dios se da un latigazo. Ay, bueno, tiene coherencia, ¿no? Pero imagínate qué fuerte. Entonces nosotros llegamos a Cristo con esa percepción acerca de Dios, de que si hacemos cosas malas Dios nos va a castigar, Dios no nos va a querer, Dios se va a enojar con nosotros. Pero oh sorpresa, lo primero que te das cuenta que pasa cuando llegas a Cristo Jesús es que Él te abraza, Él no te avergüenza, Él no te dice nada, Él no te niega, Él te abraza porque es tu Padre y lo principal que te da es amor. ¿Tienes tiempo sin poder reconstruir una relación familiar que se ha roto? Combátelo con amor, combátelo con humildad. Y tú dices, es que tú no has escuchado cómo me grita, cómo se comporta, es que tú no lo conoces, no me respeta. Y sabes algo, muchos amigos de aquí de la iglesia que cuando me buscan y me dicen que están pasando por un problema, le digo, qué bueno que te está pasando eso. ¿Y sabes por qué? Porque me acuerdo que Jesús rumbo al Calvario pasó por eso y mucho más. Pero el Padre le tenía un final asombrosamente preparado, que fue elevarlo hasta lo sumo. Combate esas cosas con humildad, humíllate. Y sabes algo, Dios todavía le agrega otra cosita pequeñita. Dice así, Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dios te invita a hacerte siervo de esa persona con la que tienes el conflicto. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu amigo, sírvele. Porque Él, siendo Dios, se humilló y tomó forma de siervo. Si a través de la humillación de Jesús se restauró la relación entre nosotros y Dios, ¿cuánto más no pasará si damos amor y serviremos a aquel con quien estamos separados? Amén. Está difícil, yo reconozco que está difícil, pero ¿qué más necesitamos? Es como algo que se comprobó que sirve, ¿sabes? Y se comprobó con Jesús y se comprobó con Dios. Entonces, si tú te humillas, las relaciones personales se pueden reconstruir. Ahora dices, ay, Jorge, te prometo que lo he hecho. O le dices al pastor, no sé, a tu líder, lo he hecho, le he servido, le he dado amor, le sirvo, pero incluso hasta me golpea. Bueno, ojo, si hay golpes, tienes que hacerlo saber a las autoridades de tu iglesia y a las autoridades de tu estado, porque eso sí no está bien. Pero si a lo mejor la situación no llega tanto como a golpes, bueno, pregúntale a Dios, ¿qué hago? Ya le serví, ya me humillé, ya le di amor, pero no funciona. Pregúntale, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Qué sigue? Y yo estoy seguro que en prueba a tu obediencia en lo primero, Dios te va a contestar y te va a dar la manera para poder seguir intentando y te va a dar la táctica necesaria, porque Él sabe que eres obediente y que estás siguiendo su palabra. Punto número 3, ¿qué pasa si me humillo? Tu propósito de vida se cumple. Jesús nunca hubiera llegado a la cruz si Él no hubiese considerado a los demás como superiores a Él mismo. ¿Se acuerdan que le dijiste al otro, tú eres mejor que yo? Bueno, y dices, pero ¿cómo que Jesús vio a los demás como superiores a Él mismo? Sí,
Mira, Jesús tenía el poder necesario, lo que se necesitaba para hacer un milagro y acabar con todos los soldados que lo iban resguardando rumbo al Calvario. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estimaba a los demás como superiores a él mismo. Es tiempo de sacar de nuestras vidas el egoísmo. En el momento en que lo logremos, cargas desaparecerán, perdón. Es tiempo de sacar el egoísmo de nuestras vidas. En el momento que lo logremos, cargas desaparecerán. Nuestros oídos serán más sensibles a la voz de Dios y podremos escuchar su dirección. ¿Y sabes algo? Pasa esto. Creo que me ando proyectando mucho, pero es para ponerme de ejemplo. En algún momento, por alguna razón, bueno, sí sé por qué razón, me pasé un alto. Entonces, el tránsito se acercó y ya saben, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que no, pues llevaba prisa. Pues sí, lleva prisa, pero o sea, maneje con cuidado. Bueno, le vamos a tener que quitar su placa. Y yo así de, les prometo que por mi mente nunca pasó el decirle, ¿y si te doy un billete de a 200? Y además ni traía los 200. Bueno, y si hacemos, nunca pasó por mi mente, se los prometo. Entonces, era un tiempo en el que, ¿sabes? Veníamos saliendo de la boda y yo sentía que como que los tránsitos me buscaban, como que querían algo conmigo. Entonces, pues ya se lleva la placa, Sai se tuvo que ir a oficinas o no me acuerdo dónde iba, en taxi, a la escuela. No, bueno, antes, es que ahorita viene esa. Se tuvo que ir en taxi, ya me quedé, se llevó la placa. Ok, entonces les digo, no es justificación, pero realmente no teníamos dinero para pagar la multa. Y así andaba yo por la ciudad sin una placa atrás, yo sabía que estaba mal. Entonces ya, una vez nos llegó un dinero y le dije, hay vientos, vamos a pagar la placa, vamos a finanzas. Bueno, pues ¿qué cree? Íbamos camino rumbo a finanzas y que me para un tránsito. Nunca me habían parado en todo ese tiempo, después de que me quitaron la placa, nunca, o sea, nunca. Hasta el momento en el que iba por enfrente del María Dolores y me paró. Y Sai tenía un examen, iba a la escuela. Y yo así, pues ya se bajó, muy autoritario, muy prepotente. Le dije, es que sabes que voy a pagar la multa, aquí traigo la multa, aquí traigo el dinero. No, pues es que no puedes circular con el carro así. ¿Sabe algo? Acepté mi error. No me puse al brinco, además estaba muy alto, me iba a ir mal. Yo no soy de... Sí le digo que con mi hermano iba de chillón, con mi mamá, ahora imagínense a quién le iba a llorar de lo del tránsito. Yo le dije, acepto mi error, todo lo que tú me dices es cierto, en verdad, es cierto, ¿no? ¿Te quieres llevar el carro? Llévatelo. Tienes razón. Y él me dice, pero es que ¿cómo tan fácil? Le digo, son las consecuencias de mis actos. Yo sé que estoy mal, yo sé que hice mal. ¿Qué te digo? Aquí tengo el dinero, voy para allá. Pero te lo quieres llevar, llévatelo, no hay problema. Seguramente yo estaba consciente de que Dios me quería enseñar algo. Pasé mucho tiempo sin pagar esa multa y sabía que esto podía pasar. Pero ¿sabes algo? Yo seguí firme y sabía que mi obediencia y hacer bien las cosas y tomar a Él como superior a Él mismo, porque al final de cuentas él era la autoridad, me iba a traer bendición. Al final de cuentas, ahí hecho un rollo que tú y yo, sí, tienes razón, soy un pecador, ya acepté a Cristo, ya no soy tanto. Entonces, sí, es cierto, sí. Y me dice, Jorge Alberto, súbete al carro. Y luego me cae bien mal porque te hacen sacar las cosas del carro y a final de cuentas no se lo llevan. No, pero gracias a Dios por eso. Entonces, a veces le queremos echar la mano a Dios. O sea, y aplicamos la de, ¿que no sabes quién soy yo? Y a veces utilizamos nuestro rango, nuestro dinero, nuestra postura dentro de la iglesia. ¿En la iglesia sucede? Sí sucede. Toma a los demás como superiores a ti mismo. En verdad. Y este fue la principal motivo por el que yo quería hablar de esto. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tratas al pastor cuando lo saludas?
tratamos. Hola, pastor, ¿cómo está? Y a mí me habla, oye, Jorge, necesito algo. Sí, pastor, sí. Bueno, yo trabajo aquí en la iglesia, ¿no? Pero si el pastor te pidiera algo, ¿lo harías? Yo creo que sí, por obediencia. Porque es alguien superior a ti mismo, quizá dentro de la iglesia. Bueno, ¿y por qué no tratamos así a nuestros semejantes en todo momento? Como superiores a nosotros mismos. Así, idéntico. Tu propósito de vida se cumple porque no le echas la mano a Dios, entonces Dios se encarga por completo del propósito que Él ya tiene para ti. Tú ya no te metes, tú que si la palanca, que si esto, no. Trata a los demás como superiores a ti mismo. Punto número 4, Dios se gozará y apartará un lugar especial para ti en la eternidad. ¿Cómo? Mateo 25, 31 al 38, no va a aparecer en las pantallas, pongan mucha atención. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mí, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste. Entonces los justos responderán: ¿cuándo te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y la Biblia dice que cuanto se lo hiciste al más pequeño de nosotros, de entre nosotros, se lo hiciste a él. Y dice él que apartará a sus hijos a la derecha y a los otros a la izquierda. Aquellos que hicieron todas esas cosas, aquellos que se humillaron, los apartará a la derecha. ¿Y para qué crees tú que los va a apartar a la derecha? Porque los va a exaltar, porque les tiene un lugar preparado con él en la eternidad. Y entonces aquí es cuando se cumple. Dices: pasé de vivir toda una vida en la humillación, pero en la humillación que le gusta a Dios, y entonces Dios me va a exaltar. ¿Cómo que Dios te va a exaltar? Dios me va a exaltar porque Él va a tener un lugar preparado para mí. Amén. Esa es la gran diferencia entre una humillación y otra. Que en la primera, el enemigo te despoja y te deja casi indefenso. Pero es esta en la que, así como Dios le preparó un lugar en lo más alto a Jesús por haberse despojado de todo lo que tenía, Dios también estará dispuesto a hacer lo mismo contigo. El día que tú partas de aquí, Él tendrá un lugar apartado para ti. Sabrá que fuiste un hombre o una mujer que dio hasta lo último que tenía. Así como Jesús fue exaltado hasta lo sumo, tú también serás exaltado y reconocido por el Padre, y disfrutarás de su hermosa presencia por toda la eternidad. Entonces podrás decir: yo he pasado de la humillación a la exaltación. Hay varias cosas que te permitirán vivir una vida de humillación ante las personas como a la que Dios le agrada. Y la primera es que todos los días te humilles ante Dios. Si no reconoces todos los días que Dios es el único digno, que Dios es el Rey, que Dios lo es todo, se te va a hacer muy complicado humillarte ante las demás personas. Reconócele, humíllate ante el Rey. Segunda, otra cosa que te permitirá vivir en humillación es que el Espíritu Santo te dé dominio propio. No es fácil. Yo estoy seguro que si estás pasando por una situación matrimonial difícil, un amigo muy cercano te dejó de hablar, yo estoy seguro que no va a ser fácil humillarte y ver primero por él y después por ti. Pídele al Espíritu Santo que te dé dominio propio. Tercera cosa que te permitirá vivir en una vida de humillación es reconocer que Dios es el Rey y que Él tiene todo bajo control. A Él no se le escapa nada.
Por más difícil que parezca la situación aquí en la tierra, mira, la calma en el reino persiste. Nada, absolutamente nada, quita esa paz que hay en el reino. Punto número 4. Acepta que Él es el dueño de todo lo que tienes. Tu familia, tu dinero, tu cuerpo, tus emociones, absolutamente de todo. Él es el dueño. No somos dueños de nada. Porque si reconoces que Él es el dueño, entonces cuando alguien se acerque a pedirte el último burrito que traías para el lonche, pues vas a decir, Señor, es tuyo, entonces por lo tanto es de Él, yo se lo doy. O la última parte de tu quincena, eso suena un poquito más fuerte, ¿verdad? De esta manera reconocerás que no se trata de ti, sino de Él. Entonces, la humillación será parte de tu diario vivir. Porque si no te humillas primero ante Dios, te será muy difícil y complicado, incluso doloroso, vivir una vida de humillación ante los demás. Amén. ¿Se acuerda de la primera humillación que hablamos? Me gustaría saber si hay alguien entre nosotros. Cierre sus ojos. Me gustaría saber si hay alguien entre nosotros que aún está guardando en su corazón parte de esa primera humillación, de la humillación que le pertenece a Satanás. Pregúntate a ti mismo si hay algo que te hicieron en la niñez, en tu juventud, en tu matrimonio, hace 2 días, hace 3 días. Pregúntatelo. Y si hay algo que se ha guardado en tu corazón y no has podido sacarlo. ¿Sabes algo? Hoy es tiempo de quitarle el poder a Satanás que tiene sobre ese sentimiento. Y me gustaría que si tú en este momento el Espíritu Santo ya te reveló algo y te trajo a tu mente, te pongas de pie. Todos están con sus ojos cerrados, nadie te está viendo. Pero me gustaría que oráramos por aquellas personas que en algún momento fueron humilladas y el enemigo tomó poder de eso y los quería destruir. Pero ahora estás en Cristo Jesús y todas esas cosas son lavadas por su sangre. Me gustaría que aquellos que permanecen sentados me ayuden a orar. Y tú que te decidiste parar, gracias, en verdad Dios ve tu corazón. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú nos has hablado el día de hoy. Estamos convencidos de que la única humillación que a ti te agrada que vivió Jesús. En este momento,